Estimados hermanos, tengan todos ustedes un bonito día. Gracias a Dios, vamos a comenzar con una nueva serie de seminarios, una nueva serie de conferencias. Nos vemos después de mucho tiempo. Las clases que vamos a tratar en esta serie de conferencias se titulan El tercer Elías. Y vamos a comenzar con una oración para que Dios nos guíe y nos acompañe con su Santo Espíritu. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por este hermoso día que nos das. Pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y que nos ayudes a comprender el tema que vamos a tratar en este día. Que nos acompañes a lo largo de esta serie de conferencias que vamos a tratar acerca del tercer Elías. Guíanos con tu Espíritu Santo, Padre, por favor. Ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces con el seminario. Bueno, este seminario, obviamente, lleva como nombre el tercer Elías. Antes de comenzar con este seminario, con las diapositivas que vamos a presentar para el día de hoy, quiero comentarles algo, ¿no? Que ya mucho se ha comentado acerca de este tema. Hay personas que están en contra de este ministerio, hay personas que han salido de este ministerio y de cierta manera, han comentado señalando que el tercer Elías simplemente es un pueblo, un grupo de personas. Nosotros vamos a ver, según la palabra de Dios, según la Biblia y según el espíritu de profecía, quién es el tercer Elías. ¿Será solo un pueblo? Todo eso lo vamos a ver en esta serie de conferencias. Y no vamos a presentar citas aisladas del contexto, porque esto sí va a ser un estudio completo del tercer Elías. Y no vamos a presentar una cita aislada del contexto, como muchos lo hacen. Sacan una cita, un par de citas y dicen, este es un estudio completo del tercer Elías, y sacan un par de citas por aquí y ya está. No, nosotros somos gente seria, gente que ha investigado este tema, gracias a Dios, y gracias a Dios también que ha derramado su luz sobre esta iglesia, sobre este ministerio al cual nosotros pertenecemos. Entonces, vamos a mostrar no solo citas aisladas, no, sino vamos a mostrar contextos completos y vamos a poder describir claramente quién es el tercer Elías. En esta primera clase, mis queridos hermanos y hermanas, lo he titulado El primer Elías. Es decir, vamos a leer quién fue Elías el primero, ¿no? En la palabra de Dios. Entonces, esta primera clase vamos a ver de manera general quién fue el primer Elías, Elías Tisbita. Entonces, vamos a leer el primer libro de Reyes, de manera general, vamos a ver quién fue el primer Elías. Entonces, siguiendo la temática o el patrón de los seminarios anteriores, nuestro patrón es el siguiente, ¿no? Que siempre vamos de menos a más. Entonces, vamos a ir de menos a más. Entonces, el día de hoy vamos a ver de manera general quién fue el primer Elías, Elías Tisbita. De luego, en las siguientes clases, vamos a ir profundizando más sobre este tema. ¿Ok? Entonces, comenzamos. El primer Elías. Para ello vamos a leer Primera de Reyes capítulo 17. Vamos a leer los capítulos 17, 18, 19, ¿no? Vamos a ver quién fue el primer Elías. Entonces vamos al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 12. Dice lo siguiente. Entonces Elías Tisbita de Galaad dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces Elías es el que dice, no Acab, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Es decir, la palabra de Elías también significa lluvia. Sigamos. Y vino a Elías palabra del Señor que le dijo, vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo Querit que está al este del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él hizo conforme a la palabra del Señor. Se fue y asentó junto al arroyo Querit, al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Estos versículos que acabamos de leer recientemente tienen una profundidad, pero muy interesante. Y estos versículos los vamos a explicar más adelante, ¿no? En las clases posteriores de este seminario. Nos habla aquí del arroyo Querit, nos habla aquí de la lluvia, nos habla aquí del pan de la carne, nos habla también de que Elías bebió del arroyo del arroyo Querit. Entonces vamos a ver qué significa todo esto. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora lo estamos leyendo, como les comenté en esta clase, en esta primera clase, una clase introductoria, una clase donde vamos a ver de manera general quién fue el primer Elías. Y poco a poco, mientras vamos avanzando en los siguientes seminarios, vamos a ir profundizando más en este tema, ¿ok? Pasado cierto tiempo, el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Entonces vino palabra del Señor a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Yo he mandado allí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer viuda juntando leña. La llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Al ir ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora juntaba este par de leños para prepararlo para mí y mi hijo, para comerlo y después morir. Es decir, esta viuda de Sarepta, no tenía mucho que comer y en ese momento justo llega Elías, ¿no? Sigamos. Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho: la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. De nuevo, nos menciona la palabra lluvia, que tiene que ver con Elías. Todo esto vamos a profundizar, hermanos. Pido paciencia, que muchas personas quieren ya desde la primera clase, ¿quién es el tercer Elías? No, vamos a profundizar poco a poco, porque la idea es presentar una base sólida para poder entender y comprender quién es el tercer Elías. Entonces vamos a ir poco a poco ahondando más en estos temas en las siguientes clases. Por si acaso, esto no es un seminario de 10 ni de 20 clases ni de 30, son más de 30 a 31 clases que hemos preparado para este seminario. Así que paciencia, a su tiempo vamos a seguir mostrando mucha evidencia. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa durante muchos días. Y la harina no se acabó de la tinaja, ni el aceite de la botija, conforme a la palabra del Señor dicha por Elías. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa se enfermó, y la enfermedad fue tan grave que quedó sin aliento. Ella dijo a Elías: ¿qué tienes contra mí, varón de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó a la cámara donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamó: Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, matando a su hijo. Se midió sobre el niño 3 veces y clamó: Señor Dios mío, te ruego que vuelva a la vida, que vuelva a la vida este niño. Y el Señor oyó la voz de Elías y volvió la vida al niño y revivió. Esto ya se ha comentado dentro del ministerio, ¿no? Que Elías se midió 3 veces sobre el niño y después el niño resucita, ¿no? Vuelve a la vida. Se ha dicho que 3 veces, es decir, después de 3000 años de la muerte de Cristo, en el séptimo milenio, terminando el sexto milenio de pecado, comenzando el séptimo, Cristo viene y todos los salvos pues vuelven a la vida, ¿no? Sigamos. Tomó luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Vamos a la Review and Herald del 7 de abril de 1885, que es lo que nos dice, ¿no? La palabra del Señor vino a Elías. No buscó ser el mensajero del Señor, pero le llegó la palabra. O sea, Elías no buscó ser el mensajero de Dios, pero le llegó la palabra. Dios siempre tiene hombres a quienes confía su mensaje. Esta cita es impresionante. Dios siempre, no dice algunas veces, dice siempre.
Dios siempre tiene hombres a quienes confía su mensaje. Su espíritu se mueve sobre sus corazones y los obliga a hablar. Estimulados por el santo celo y con el impulso divino fuerte sobre ellos, entran en el cumplimiento de su deber sin calcular fríamente las consecuencias de hablar al pueblo la palabra que el Señor les ha dado. Es decir, cuando Dios escoge a un hombre para que dé su mensaje, ¿no? Estos hombres, escogidos por Dios, van y dan el mensaje. Y en muchas ocasiones, estos hombres, o en casi siempre, o siempre, mejor dicho, no calculan las consecuencias de hablar al pueblo la palabra que el Señor les ha dado. Es decir, el dar el mensaje de Dios es muy bonito, claro que sí, pero también tiene consecuencias. ¿En qué sentido consecuencias? Que muchas veces la persona que ha sido escogido por Dios para dar el mensaje, muchas veces el pueblo se rebela contra esta persona. Hay críticas, hay ataques. Si no, miren lo que le pasó a Moisés, al mismo Elías, ¿no? Que fue perseguido, ¿no? Entonces, interesante lo que nos comenta Ellen White en esto, en esta cita. Pero el siervo de Dios pronto se da cuenta de que ha arriesgado algo, ¿no? O sea, cuando está ya haciendo su trabajo, el hombre, el siervo de Dios, se da cuenta de que ha arriesgado algo, dice. Se encuentra a sí mismo y su mensaje es objeto de críticas. Eso ya en la Biblia se nos ha mostrado, nos ha contado muchísimos ejemplos acerca de esto, ¿no? Lo que comentaba con Moisés, con el mismo Elías, con Noé, es objeto de críticas. Se inspeccionan y comentan sus modales, su vida y sus propiedades. Interesante. ¿Qué es lo que se dice de la persona que ha sido escogida por Dios para dar un mensaje? Se inspecciona y se comentan sus modales, se inspecciona su vida y sus propiedades, que tiene una casa, que esto y que el otro. ¿Ah? ¿Acaso no es eso lo que nosotros en algún momento leemos por las redes sociales, los ataques que reciben este ministerio, sobre todo con el líder que Dios ha escogido para su pueblo en este fin de los tiempos? Sigamos. Miren este paralelo. Su mensaje es desmenuzado y rechazado con el espíritu más antiliberal y no santificado. Es decir, las personas que critican al obrero de Dios, al siervo de Dios, las personas que critican al ungido de Dios, no son personas santificadas. Como los hombres en su juicio finito consideran adecuado. ¿Ese mensaje ha hecho la obra que Dios diseñó que debería realizar? No. Ha fracasado estrepitosamente porque los corazones de los oyentes no estaban santificados. Si el rostro del ministro no es de piedra, si no tiene una fe y un coraje indomables, si su corazón no se fortalece mediante la constante comunión con Dios, comenzará a moldear su testimonio para agradar a los oídos y corazones no santificados de aquellos a quienes se dirige. Es decir, si este ministro no tiene una fe, un coraje indomable, tal como lo señala aquí Ellen White, el mensaje que Dios le ha dado para que dé al pueblo, entonces no será un mensaje eficaz. ¿Por qué? Porque este siervo, supuestamente, ¿no? Este siervo dice que comenzará a moldear su testimonio. Claro, este siervo, haciendo de cuenta que no es un siervo fiel, ¿no? A eso me refiero. Pero obviamente, si Dios ha levantado a una persona, a un Elías, para que dé un mensaje, el Elías no tiene que moldear su testimonio para agradar a los oídos y corazones no santificados de las personas a quienes se dirige. Sino miremos un poco lo que ha pasado en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. ¿Cuánta gente se ha rebotado cuando alguien ha dicho algo? ¿No? ¿Cuánta gente se ha salido? Entonces, el Elías no tiene que moldear su testimonio, como sí lo hacen otros ministros, ¿no? Al esforzarse por evitar las críticas a las que está expuesto, se separa de Dios, pierde el sentido del favor divino y su testimonio se vuelve manso y sin vida. Y sin vida, ¿eh? Descubre que su coraje y su fe se han esfumado y que sus esfuerzos son impotentes. El mundo está lleno de aduladores y disimulados que han cedido al deseo de agradar, pero los hombres fieles que no estudian el interés propio, sino que aman demasiado a sus hermanos para sufrir el pecado, son realmente pocos. O sea, no abundan este tipo de hombres, no más abundan los demás, los que moldean su testimonio, los que les gusta, a los que les gusta caer bien a la gente, ¿no?
Sigamos, mis hermanos, sigamos. Vamos ahora a leer Primera de Reyes, capítulo 18. Estamos leyendo de manera general quién fue el primer Elías, ¿no? Elías Tisbita. Después de muchos días, en el tercer año, el Señor dijo a Elías: Ve, muéstrate a Acab y yo daré lluvia sobre la tierra. De nuevo, ¿no? La palabra lluvia. Y Elías fue a mostrarse a Acab. El hambre ya era grave en Samaria. Acab llamó a Abdías, su mayordomo, que era muy respetuoso del Señor. Cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 profetas, los había escondido de 50 en 50 en cuevas y los había sustentado a pan y agua. ¿Por qué he señalado este versículo con rojo? Porque en el seminario que hablamos sobre la fecha para el retorno de Cristo, habíamos visto la simbología de esto, de que les había escondido 50 y 50, ¿no? Si nosotros multiplicamos 120 por 50, nos va a dar 6.000 años, ¿no? 120 jubileos, cada jubileo 50 años nos va a dar 6.000 años. Esto ya lo explicamos en su momento. ¿Qué más? Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de agua y a los arroyos, a ver si hallamos grama con que conservar la vida de los caballos y las mulas, para que no quedemos sin bestias. Y dividieron el país entre sí para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Al reconocerlo, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Él respondió: Yo soy. Interesante. ¿Qué es lo que responde Elías? Yo soy. Si nosotros leemos, ¿no? Cuando Moisés se dirige, ¿no?, a Jehová y le pregunta por su nombre, Jehová le responde: Yo soy el que soy. El gran yo soy es Cristo, Jehová. Pero aquí Elías también dice: Yo soy, ¿no? Es como que, a ver, ¿Elías era el representante o no era el representante de Dios en ese momento? ¿Era o no era el representante de Cristo? ¿Y por qué lo señalé esto con azul? Porque más adelante vamos a ver qué dijo Juan el Bautista cuando le preguntaron si era el profeta Moisés, si era Cristo, si era Elías. Vamos a ver qué es lo que respondió Juan el Bautista en su momento, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante. Elías le responde: Yo soy. Ve, di a tu amo: Aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado? Para que tú entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate. Vive el Señor tu Dios, que no hubo nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían: No está aquí, hacía jurar a ese reino y a esa nación que en verdad no te habían hallado. Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo: Aquí está Elías. Acontecerá que cuando yo me haya ido de ti, el Espíritu del Señor te llevará donde yo no sepa, y cuando yo dé la noticia a Acab y él no te halle, me matará. Tu siervo reverencia al Señor desde su juventud. Abdías tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de ir a Acab, decirle: Señor Acab, encontré a Elías en tal lugar, y Acab vaya a ese lugar y Elías no se encuentra. Entonces Abdías tenía miedo, humanamente. ¿Qué le responde Elías? Dice: ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, escondía 100 profetas de 50 en 50 en cuevas y los mantuve a pan y agua. Y ahora dices tú: Ve, di a tu amo: Aquí está Elías, para que él me mate. Pero Elías le dijo: Vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía ahora y junto a todo Israel en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta del Señor. Pero de Baal hay 450 profetas. Vuelvo a señalar 450. ¿Por qué? Ahora lo explico. Denos 2 bueyes, elijan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, sin poner fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña, sin ningún fuego debajo. Invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios.
Y todo el pueblo respondió, bien dicho. ¿Por qué señalé 450 profetas? 450, si nosotros sumamos las cifras de ese número, 4 más 5 más 0, nos va a dar 9. Y 9 significa juicio. Y vamos a ver cuál fue el juicio que se aplicó sobre estos profetas de Baal. Vamos a seguir leyendo. Primera de Reyes, capítulo 18, seguimos, del 25 al 35. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, elijan un buey y prepárenlo ustedes primero, ya que ustedes son más, e invoquen el nombre de sus dioses, pero no pongan fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiera, aunque ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Hacia el mediodía, Elías se burló de ellos diciendo, griten más fuerte, como es Dios estará meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. ¿Acaso duerme? Y hay que despertarlo, ¿no? ¿Cómo se burla Elías? Ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre. Imagínate lo satánico que era esto, ¿no? Pasó el mediodía y siguieron sus frenéticos gritos hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo voz, ni quien respondiera ni escuchara. Entonces Elías dijo al pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se acercó a él, y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Señor había dicho, Israel será tu nombre. Esto es impresionante. Israel será tu nombre. Más adelante vamos a ver qué significa Israel y qué relación hay entre Israel y el nombre del tercer Elías. Más adelante lo vamos a ver. Con las piedras se edificó un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que diera cabida a 2 medidas de grano. Dispuso luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y la leña. Y dijo, háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, háganlo por tercera vez. Interesante, otra vez el número 3. Y así lo hicieron, de manera que el agua corría alrededor del altar y llenó la zanja. Sigamos. A la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías llegó y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero que convierte sus corazones. Entonces descendió fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo, todos se postraron y exclamaron, El Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno, y ellos los prendieron. Elías los llevó al arroyo Sison y allí los degolló a los 450 profetas que habíamos leído anteriormente. 450 profetas. Dijimos, ¿no? La suma de las cifras, 4 más 5 más 0 nos da 9 y 9 significa juicio. Entonces, 450 profetas. Elías o Dios dio juicio a estos profetas, dándoles muerte por ser falsos profetas, profetas de Baal, de Satanás, ¿no? Interesante. Murieron estos profetas falsos, estos profetas de Baal. Eso fueron su juicio. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una gran lluvia suena. De nuevo la palabra lluvia. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Se postró en tierra, con su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Elías le dijo, vuelve 7 veces, el número 7. A la séptima vez el criado dijo, veo una pequeña nube como la palma de una mano que sube del mar. Elías le mandó, ve y di a Acab, unce y desciende para que la lluvia no te ataje. En el cielo, en eso el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y Acab subió y se fue a Jezreel. La mano del Señor se posó sobre Elías, quien se ciñó y fue corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dice que esta pequeña nube, como la palma de una mano, subía del mar. A la séptima vez vio Elías que viene esa nube. Esa nube venía desde occidente. Y sabemos que Tarsis está a occidente de Jerusalén. Vamos a seguir ahondando esto más adelante, hermanos. Antes de seguir con la clase,
Quiero recomendarles que a los que están entrando por primera vez a este seminario a ver sobre el tema del tercer Elías, yo les recomendaría que previo a esto vean las conferencias que se presentó sobre el 2031 y sobre Tarsis en la profecía o España en la profecía, para que puedan entender bien este tema. Sigamos. Vamos ahora al capítulo 19 de Primera de Reyes. Dice, Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y que había matado a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a decir a Elías, que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de ellos. Viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba en Judá, dejó a su criado allí, y él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, Señor, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. Se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Por segunda vez el ángel del Señor lo tocó y le dijo, levántate, come, porque un largo camino te resta. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y con la fortaleza de esa comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva donde pasó la noche. Y el Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, sentí un vivo celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte ante mí. En eso el Señor pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y suave. He señalado estos versículos, mis queridos hermanos, porque al leer estos versículos a mí se me viene a la mente el viaje que hicieron otros hermanos a Arabia, donde se fueron a la cueva de Elías y donde mostraron el Pentágono. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan a esas conferencias, a esas experiencias que contaron nuestros hermanos sobre el tema del Pentágono. Porque estos versículos que se nos están relatando aquí, estos últimos versículos, fue en ese lugar, ¿no? Entonces, es importante ver estas experiencias que tuvieron los hermanos para poder captar mejor esto. Y sabemos que fue la nave de Dios el que hizo esto, ¿no? Rompía los montes, quebraba las peñas delante del Señor, hubo un terremoto, un fuego y luego un silbo apacible y suave, que obviamente era la puerta de la nave al abrirse, pues Jehová sale, ¿no? Eso fue el silbo apacible y suave. Para los que no saben de lo que estoy hablando, vayan al canal de YouTube de Víctor San Vicens y vean las experiencias que cuentan con respecto a este tema, ¿no? Ahí se contó sobre esto y el tema del Pentágono. No el Pentágono que está en Estados Unidos, ¿eh? No, sino un Pentágono que fue la forma de la nave, ¿no? de Jehová cuando se puso sobre la tierra. Vayan y miren eso, es impresionante. Sigamos, sigamos. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Y llegó a él una voz que dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, sentí un vivo celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dijo, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael por rey de Siria, unge a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meulá. Ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aquí Dios ya le estaba diciendo a Elías que iba a ungir a Eliseo para que tome su lugar, porque Elías ya no iba a estar en un momento y tenía que quedar alguien, ¿no? Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo conservaré en Israel 7,000 fieles, que no doblaron sus rodillas ante Baal ni sus bocas lo besaron. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él estaba con la duodécima. Interesante, ¿no? Que Eliseo estaba con la duodécima.
Pasó Elías ante él y echó sobre él su manto. Vamos a ver acerca de este manto, vamos a ver más adelante con el tema de Eliseo. Entonces él dejó los bueyes, fue corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y enseguida te seguiré. Elías replicó, ve y vuelve, ¿acaso yo te lo impido? Eliseo se volvió de en pos de Elías, tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo que comiese, después se levantó, fue tras Elías y le servía. Sigamos, hermanos, sigamos. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, ya para ir terminando. Después de esto hubo un incidente acerca de una viña que Nabot tenía en Jezreel, cerca del palacio de Acab, rey de Samaria. Acab dijo a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está junto a mi casa y te daré por ella otra viña mejor. O si prefieres, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió, guárdame el Señor de que yo te dé la herencia de mis padres. Acab volvió a su casa triste y enojado, porque Nabot de Jezreel le había respondido, no te daré la herencia de mis padres. Se acostó, volvió su rostro y no comió. Vino a verlo su esposa, Jezabel, y le preguntó, ¿por qué estás tan triste y no comes? Él respondió, porque hablé con una voz de Jezreel. Le dije que me vendiera su viña o si prefería le daría otra viña por ella, y él respondió, no te daré mi viña. Su esposa Jezabel le dijo, ¿no eres tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y principales que moraban en la ciudad con Nabot. Las cartas decían, proclamen ayuno y pongan a Nabot frente al pueblo. Pongan dos hombres perversos que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y apedréenlo hasta que muera. Los ancianos y los principales de su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a las cartas que ella había enviado. Promulgaron ayuno y sentaron a Nabot al frente del pueblo. Bueno, aquí parece que Jezabel era la que mandaba, ¿no? Más allá de Acab, pareciera. Pareciera que Acab, como dicen por ahí, quizás era un calzonazo, ¿no? Imagínense. Sigamos. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron ante él, y esos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot ante el pueblo. Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Después avisaron a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, dijo a Acab, levántate y posee la viña que Nabot de Jezreel no te quiso vender, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Al oír Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, en la viña de Nabot, donde fue a tomar posesión de ella. Y dile, así dice el Señor, ¿no mataste y despojaste? Volverás a decirle, así dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Elías respondió, te encontré porque te has vendido para obrar el mal ante el Señor. Traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y talaré de Acab todo varón, al siervo y al libre en Israel. Pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la provocación con que me irritaste y porque has hecho pecar a Israel. De Jezabel también dice el Señor, los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Al que Acab muere en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Claramente, juicio contra Acab por la injusticia que había hecho contra Nabot, ¿verdad? Sigamos. En verdad, ninguno fue como Acab, que se vendiera a obrar lo malo a los ojos del Señor, porque Jezabel su esposa lo incitaba. Él fue en gran manera abominable. Anduvo en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos que el Señor echó ante Israel. Cuando Acab oyó esas palabras, rasgó su vestido y puso saco sobre su carne. Ayunó, durmió en saco y anduvo humillado. Entonces vino palabra del Señor Elías Tisbita. ¿Has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Hermanos, con esta lectura terminamos la primera clase de esta serie de conferencias acerca del tercer Elías. El día de hoy vimos de manera general
¿Quién fue el primer Elías? Elías Tisbita, de acuerdo a lo que nos cuenta el relato de la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 17, 18, 19 y 21. El día de hoy fue una clase introductoria en el que vimos, nuevamente comento, de manera general la historia de Elías Tisbita, tal como lo comenta la palabra de Dios. Más adelante, en las siguientes clases, vamos a ir profundizando más acerca de este personaje, acerca del segundo Elías, acerca del tercer Elías, acerca de los Elías que han pasado a lo largo de la historia también. Vamos a ir profundizando sobre eso en las siguientes clases. ¿Ok? Esto fue una lectura introductoria. De manera general, se ha presentado quién fue el primer Elías, Elías Tisbita. Yo hago un llamado a la paciencia para que ustedes puedan ver más adelante sobre el tema del tercer Elías. Bueno, hermanos, dicho esto, gracias por su atención, gracias por haber estado en este seminario. Lo vamos a colgar al canal de YouTube que tenemos y también hacerles una invitación que acudan a la página web del Gran Engaño donde van a ver todos los temas sobre el tercer Elías también. Se ha presentado ya en el ministerio este tema. Aparte de eso, también hay otros temas que se están presentando. Así que yo los invito a que vayan al canal de YouTube de Víctor San Vicens y a la página web del Gran Engaño para que vean eh, otros temas más acerca del tercer Elías, ¿no? Bueno, hermanos, gracias por su atención. Eso fue todo por hoy. Vamos entonces a terminar la clase con, eh, con una oración, ¿ok? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te damos por este día, por la vida y la salud que nos has dado. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, Señor, que tenga misericordia sobre nosotros. Acompáñanos, Señor, en esta serie de seminarios, en esta serie de conferencias que vamos a tratar acerca del tercer Elías. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí para poder dar una clase fácil, sencilla, clara, de tal manera que las personas que vean esta clase, este vídeo, lo puedan entender. Derrama también tu Espíritu Santo para aquellos hermanos que vean esta clase, ya sea en vivo o de manera diferida en el canal de YouTube. Te pido que por favor toques sus corazones y que les des discernimiento de mente, sabiduría para que puedan entender este mensaje y aceptarlo, Señor. Quita todo tipo de orgullo y de soberbia para que podamos reconocer quién es el tercer Elías y después también reconozcamos a Eliseo. Porque mucha gente se va a perder, Señor, y se ha perdido por no reconocer esta verdad. Porque saben quién es el tercer Elías y Eliseo, pero no lo quieren reconocer por un tema de orgullo y soberbia. Bueno, te pido que las personas que vean esta clase, pues, trabajes en ella, Señor, para que ellos puedan aceptarlo. Lo dejo en tus manos, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.